parte de la asignatura. Ahora sí, quiero recordaros que bueno, tenéis los criterios de evaluación en la guía docente de la asignatura. Bueno, si cualquier persona tiene alguna duda sobre los mismos, que alguna compañera porque me puede abrir un poco rápido, me lo puede comentar en cualquier momento si necesita alguna aclaración. Bien. Bueno, en este primer tema de tipología estructural vamos a ver el objeto de nuestro estudio, que va a ser la realización de una edificación. Creo que el otro día emplacé la asignatura, concreté exactamente lo que vamos a ver dentro de la asignatura, ¿no? Las diferentes asignaturas del grado, cada una pues, va aportando una componente para la fabricación al final de una obra, ¿no? Entonces, en esta, lo que vamos a abordar sobre todo es la ejecución de la obra civil de una edificación, ¿no? Claro, esa debe ser complementada luego con la colocación de las instalaciones, es decir, de los datos, de la luz, de las aguas sanitarias y las de abastecimiento, que se analizan en la asignatura concreta de edificación de cuarto. Pero en cambio en esta, como repito, lo que vamos a ver es bueno, pues cómo está ejecutado el juego este forjado que queda visto, cómo está ejecutada la viga, es decir, la parte de obra civil, la parte que va a ser la estructura en sí, ¿no? Aunque el esqueleto del edificio, ¿no? La responsable última de soportar las cargas, es decir, de alguna manera la más importante, ¿no? Entonces, luego veremos el manejo de estos temas con el programa CIPE a nivel informático. Realizaremos también alguna visita a alguna obra para que veáis físicamente lo que estamos haciendo. Bueno. Bien, entonces, en este primer tema vamos a ver un poquito toda la edificación, ¿no? Y luego ya iremos viendo sus componentes, sus vigas, pilares, estepados, forjados, todos los componentes que constituyen la estructura, ¿vale? Bien, dentro de la estructura o del sistema estructural tenemos por una parte lo que es la estructura formada a base de pilares y de vigas, y hay una parte de la estructura que a veces se considera como una parte diferente de la estructura, que es la cimentación. En realidad, la cimentación, en este caso esta zapata, también es un elemento estructural, de hormigón armado. Pero nosotros durante la asignatura pues, vamos a ver un poco la diferenciación de lo que es la estructura propiamente dicha de lo que es la cimentación. Ambos elementos al final constituyen los elementos por los cuales se transmiten las cargas finalmente hacia el terreno. Entonces, sobre este pórtico, por ejemplo, que puede ser una nave industrial perfectamente, pues tenemos una carga distribuida en el vano. Bueno, vamos a ver, yo a lo largo de esta asignatura, sin ser compleja, aunque acaba siéndolo, uno de esos elementos de dificultad es que vamos a aprender mucha terminología nueva, ¿no? Entonces, muchos términos nuevos, ¿de acuerdo? Entonces, si hay alguno en algún momento que no se comprende, pues se levanta la mano y yo lo aclaro, ¿no? El vano lo podemos llamar a este elemento horizontal, Entonces, que tiene una gran luz, ¿no? El luz, eso sí que lo conoceréis de otras asignaturas de estructuras probablemente, es la distancia entre apoyos, ¿no? Entonces, sobre el vano de aquí está aplicada una carga distribuida que provocará flexión sobre estas dos vigas de aquí y finalmente una compresión compuesta en función de si la carga está centrada o excéntrica sobre estos pilares de aquí, y finalmente esa carga acabará transmitiéndose al terreno a través de una cimentación, ¿vale? Nosotros en esta asignatura, y para vuestra tranquilidad, nos vamos a centrar en aspectos constructivos, es decir, oye, ¿qué armado tiene por dentro esto? ¿Cómo está ejecutada la unión entre la zapata y el pilar? ¿Cómo está ejecutada la unión entre el pilar y tal? ¿Cómo ha sido construido? Vamos a centrarnos en aspectos constructivos, ¿de acuerdo? De tal manera que vosotros, a través de vuestros dibujos, vais a determinar cómo se puede construir, ¿de acuerdo? Y si yo le trasladara ese dibujo que tú has hecho a mano alzada a un operario, podría ejecutarlo sin problemas, ¿de acuerdo? Para ello, pues hay que dibujar bien los anclajes, donde están colocadas las barras, los solapes, los recubrimientos, etcétera, etcétera. De todo ello es de lo que vamos a ir formándonos a lo largo de este curso, ¿de acuerdo? No es una asignatura compleja, pero es muy densa, tiene mucha información. Entonces requiere pues, ir añadiéndola poco a poco, como siempre, ¿no? Y sobre todo también os lanzo de aquí la recomendación de que cuando proponga algún ejercicio voluntario, pues que lo hagáis, porque vais a tener además la retroalimentación, mi corrección, etcétera, etcétera, y os vais preparando para el examen. Bien. Bueno,
Bueno, lógicamente, la parte, digamos, estructural de la edificación, que es la que abordamos dentro de esta asignatura, pues su objetivo fundamental es soportar esas cargas, ¿no? Bien, ¿quiénes son los elementos que generan cargas sobre una edificación? Pues bueno, por una parte, el viento, que afecta a los laterales del edificio y también a la cubierta, la carga de lluvia en cubierta, la nieve en cubierta, en algunos tipos de cubiertas, porque si la cubierta está inclinada, la carga de nieve desaparece, ¿no? Vosotros constituís ahora mismo una carga de uso sobre este forjado que tenemos aquí, es decir, el personal que entra y salga, el mobiliario, ¿de acuerdo? Entonces, que lógicamente se simula como una carga distribuida. En el cálculo se simula como una carga distribuida, es decir, si este edificio va a tener un uso residencial, vamos a aplicar sobre este forjado de aquí una placa de no sé cuántos kilogramos por metro cuadrado, con una carga perfectamente distribuida. Y evidentemente no estamos perfectamente distribuidas, porque aquí, por ejemplo, no estáis vosotros y aquí tampoco. Pero en los cálculos, las acciones las idealizamos de esa manera, ¿no? Entonces, si es un uso residencial, metemos un mayor valor de carga, si es un determinado valor de carga, si es un uso industrial, metemos otro valor distinto. Pero en esa idealización suponemos que está repartido de manera uniforme. Siempre se buscan valores que sean suficientemente conservadores, es decir, que sean mayores que los que realmente va a soportar la estructura. ¿A dónde vamos a acudir a saber cuántos kilogramos metro cuadrado meterle a este forjado? Pues al código técnico de la edificación. Bueno, de hecho, hablaré a lo largo del curso de diferentes documentos normativos, el código estructural, el código técnico de la edificación fundamentalmente, porque toda asignatura está siempre relacionada con una serie de documentos normativos del país en el que estáis estudiando, lógicamente, ¿no? Entonces, si estáis estudiando la asignatura de procedimientos de construcción en el segundo curso, muchos de vosotros estudiáis con Marcos, pues se habla muchas veces del PG3, ¿no? Del pliego de condiciones generales para obras de carreteras y puentes, ¿vale? Entonces, en España ese documento pues, tiene carácter obligatorio y afecta a las unidades de obra de una obra civil, ¿vale? Dentro de esta asignatura, hoy estoy hablando más lento. Sí. Dentro de esta asignatura, lo que estaba viendo es que dentro de esta asignatura, las normas, los documentos normativos relacionados con esta asignatura, sobre todo son los normativos nacionales españoles, son el Código Técnico de la Edificación y el Código Estructural. Ambos dos los podéis descargar gratuitos desde la página de web de nuestro ministerio, que ahora se llama Ministerio de Fomento. Puedes descargar el PDF entero. De hecho, algunas de las fotografías sobre ese documento las veréis en la pizarra. Pero bueno, que sepáis que en ese ámbito normativo. A nivel europeo, pues tenemos el equivalente a Código Técnico de Edificación y Código Estructural. Y el equivalente al Código Estructural a nivel europeo es uno de los eurocódigos. Hay diferentes eurocódigos, el de acero, el de hormigón, Entonces, en España puedes utilizar lo nacional o el eurocódigo, cualquiera de los dos. ¿De acuerdo? Bien. Vale, entonces vamos a continuar. Pero, como ya les he dicho a tus compañeros, en determinadas ocasiones acudiremos a ellos, porque no es una asignatura de cálculo, ¿vale? Es una asignatura de construcción. Pero claro, en esos documentos a veces también te dicen, oye, el espesor de recubrimiento tiene que ser tantos centímetros, porque lo dice la norma. Entonces, ahí proyectaré la transparencia, pero no entramos en calcular los diagramas de esfuerzos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Dentro de esta asignatura, tú lo que al final acabas es sabiendo dibujar todo lo que hay en esta estructura tan sencilla, ¿no? ¿Cómo sería su armado? Aquí estaría un parrillo inferior, con un pilarillo, el armado del pilar, el encuentro con la viga. ¿Cómo está armado? ¿Cómo está ejecutado? ¿Cómo está construido? Para eso, ¿cómo os lo preguntaré el día del examen? A través de que dibujéis el detalle constructivo. Si tú me haces el detalle constructivo bien, entiendo que sabes cómo se debe ejecutar, ¿de acuerdo? Pero luego, lo que vemos aquí se ve complementado con las asignaturas de Tecnología de Estructuras 1 y Tecnología de Estructuras 2. ¿Por qué? Porque luego, a esa barra que hemos puesto aquí abajo, que realmente es una parrilla, hay que darle un diámetro. Y ese diámetro va a depender de las cargas que soporte esa zapata. Y eso se hace en Tecnología de Estructuras 2. La acotación de los planos que nosotros hacemos en construcción y obras se hace mediante los cálculos de Tecno 2. ¿Me estoy explicando? Vale.
Bien, entonces, repito, dentro de este primer tema vamos a abordar el objeto final, ¿no? La edificación. Y dentro de esta asignatura vamos a abordar, sobre todo dentro del edificio, la parte estructural. Es decir, en esta asignatura vamos a hablar de las cimentaciones, de los forjados, de las vigas, de las pilares, etc. Y a lo largo de la asignatura vamos a ver detalles constructivos de la estructura de un edificio en diferentes materiales. Estructura metálica, estructura de hormigón armado, estructuras mixtas que combinan elementos metálicos con elementos de hormigón armado y hasta ahí, porque son fundamentalmente los materiales estructurales por excelencia. El acero y el hormigón, por eso. Betón, ¿no? Pues dice francés. Fijaos, el hormigón en cada país lo llamamos de una manera diferente, ¿no? Porque en España le llamamos hormigón, los países anglosajones lo llaman concrete, los países latinos lo llaman concreto, los países del norte de Europa lo llaman betón o cualquiera de sus cosas parecidas, en Francia, en Alemania, etcétera, etcétera. Creo que incluso en Rusia también. Y los italianos lo llaman calcestruzzo. Entonces, fijaos que es el mismo elemento, ¿de acuerdo? Bueno, pues el hormigón y el acero son los dos elementos estructurales por excelencia. Por ejemplo, este edificio es un edificio en hormigón armado, ¿vale? Por ejemplo, este forjado que estamos viendo aquí, queda visible además. Ahí hay una viga al fondo, ¡boom! ¿La veis? De hormigón armado, vigas de hormigón armado. Este edificio es un edificio de hormigón armado, pero hay edificios que son metálicos, en los cuales en vez de ver vigas de hormigón armado, pues vemos perfiles metálicos. Entonces, esos son los dos materiales estructurales por excelencia. ¿Son los únicos? No. Hoy en día, con el tema de la sostenibilidad y tal, se está empujando un poco a las estructuras de madera. ¿Vale? Se está empujando un poco a las estructuras de madera. Y luego, por otra parte, existen otros materiales que son los plásticos reforzados con fibras, por ejemplo la fibra de carbono, etcétera, etcétera, pero que hoy en día, para esto, para la construcción, solamente está siendo utilizado para reparaciones o refuerzos, no para ejecutar un edificio de cero en fibra de carbono. ¿Me explico? En cambio, en otros sectores, como por ejemplo el aeronáutico, los aviones, antes eran de aluminio, porque pesa menos que el acero. Pero hoy en día, pues muchos elementos ya se hacen de fibra de carbono. Los monoplazas de los Fórmula 1, también fibra de carbono. Bicicletas, sobre todo las más caras, las de repetición, fibra de carbono. Pero en construcción, debido a su gran precio, y encima que no es un elemento, daos cuenta que los elementos de fibra de carbono suelen ser elementos como laminares, ¿no? Entonces se utilizan, por ejemplo, para reforzar esa viga por debajo, a flexión. Pero de momento su uso en construcción es residual, sobre todo para reparación o refuerzo. Pero para obra nueva, o hormigón armado o estructura metálica o mixta, que es la mezcla de metálico y hormigón armado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a ver durante la asignatura? Bien, entonces el objetivo del edificio es aportar una estabilidad, resistencia y rigidez. Bien, dicho así, esto es un poco una chapa, ¿no? Pero es muy fácil de entender. Ahora lo vamos a ir. Ahora lo vamos a ir bien. Estabilidad, resistencia y rigidez. Ya tenéis activo el EGELA, ¿verdad? No había pinchado yo en el sitio este. ¿Y ha habido algún problema con los apuntes? ¿Los habéis cogido? Como digo, los apuntes son transparencias al final, es decir, no es un libro, ¿verdad? O sea, no es autoexplicativo, o sea, necesita mis comentarios para completarlos, ¿de acuerdo? Pero bueno, ayuda mucho, ¿no? El poder estar siguiendo la clase sin necesidad de estar apuntando absolutamente todo, ¿no? Antes en la universidad se hacía así, yo cuando era estudiante todo lo apuntabas, tenías que estar atendiendo y apuntando, pero bueno, afortunadamente ahora tenemos estas posibilidades, ¿no? De tal manera que cada uno tenía sus apuntes y alguno pues los colocaba en copistería, etcétera, etcétera. Bueno, era otra filosofía. Pero bueno, quiero decir, concretamente, lo que nos respecta a nosotros, estos apuntes deben ser completados, pues, los comentarios, dibujos, etcétera, ¿no? Porque todo ello forma parte de lo que yo quiero transmitir, si no, no lo haría, ¿no? Bueno, estabilidad, resistencia y rigidez. Vale.
Por ejemplo, imaginaos, ¿no? Igual un poquito más adelante tengo una figura que me lo permite enseñar, a ver. Bueno, antes sí que la tenía, lo que pasa es que bueno, estos apuntes los he mejorado, he quitado algunas de las transparencias y para ser un poquito más claro. La estabilidad se refiere a que el edificio en su conjunto, o elemento estructural en su conjunto, es estable. Por ejemplo, cuando tú estás, voy a poner un ejemplo de estabilidad, ¿eh? Cuando tú estás diseñando, por ejemplo, un muro, ¿vale? Esto es un muro. En la asignatura veremos cómo está armado. Y tiene un emparrillado con barras así, con barras en el otro sentido, ¿vale? Luego de aquí arrancan unas barras que hacen de anclaje. Esto sería la junta de hormigonado entre lo que es el muro, la zapata y el muro. Y luego el muro este tiene, tanto en su tras-2 como en su intra-2, pues sendos emparrillados. Y bueno, esto lo veremos mucho mejor dibujado y tal, pero quiero decir que veremos su detalle constructivo. Aquí abajo se suele echar un hormigón de limpieza para nivelar. Y aquí ya estaría directamente el terreno. Esto sería un relleno, etc. Bien, lo que quiero decir, este muro, cuando va a ser calculado, necesitas, lógicamente, al hacer el cálculo correspondiente, saber, oye, qué diámetro tienen que tener las barras, por ejemplo, del pilarillo, del arranque del muro. ¿Qué diámetro tiene que tener el emparrillado de la zapata? ¿Qué diámetro tiene que tener las barras del tras-2 y del intra-2? Las longitudinales y las transversales. Ese es el objeto del cálculo, ¿no? Entonces, lo primero que se hace cuando se calcula un muro es, bueno, una edificación la más sencilla, ¿no? La más sencilla posible, es comprobar su estabilidad. Entonces, se aplican las cargas al muro, que, bueno, aquí puede haber carga aplicada o no, en función de que tengas aquí algo o no, pero bueno, aquí existe una distribución que se llama empuje, ¿vale? Que tiene, bueno, su centro de gravedad a una determinada altura. Luego, lógicamente, el muro tiene su peso propio, centrado en el centro de gravedad aquí del muro y de su zapata. Y con estas fuerzas que están aquí aplicadas, y luego tiene una reacción del terreno, se calcula su estabilidad, que es el primer paso del cálculo, y es realmente sencillo, ¿eh? Si queréis en algún momento, si alguien tiene la curiosidad, no es el objeto de esta asignatura, pero se lo puedo presentar, ¿eh? Entonces, ¿pero por qué estoy contando esta chapa? Porque lo primero que se hace antes de ponerte a calcular los estados límite últimos, los estados límites de servicio, que son los que te permiten determinar pues, la geometría, ¿no? Qué espesor tiene que tener el muro y qué diámetro y de qué material tienen que estar hechas las barras de acero, lo primero que hay que comprobar es la estabilidad. Y en el muro concretamente se comprueba la estabilidad frente a hundimiento, frente a desplazamiento y frente a vuelco. Es decir, que no se nos mueva la estructura. Bueno, entonces, y esa primera parte es muy sencilla, simplemente se hace con estática, con las fuerzas que os he representado, el empuje, los pesos propios, luego lógicamente tenemos una reacción del terreno y un rozamiento, y comprobamos con equilibrio de momentos el que no se produce el vuelco, con equilibrio de fuerzas horizontales el que no se produce desplazamiento de todo el muro, y con equilibrio de fuerzas verticales que no se produce el hundimiento de la misma, considerando cuál es la resistencia del terreno, que eso necesitamos controlar. ¿Me explico? Es decir, simplemente con la estática podemos resolver la primera parte, que es la estabilidad, ¿vale? En estructuras articuladas, con barras, en función de cuántas barritas pongas o no, pues puede ser que la estructura no sea estable y se convierta en un mecanismo y entonces se pueda mover. ¿De acuerdo? Es decir, el concepto de hiperestaticidad de una estructura lo tenéis todos, ¿no? Entonces hay estructuras hiperestáticas, estructuras isostáticas. Bueno, pues si ni siquiera son isostáticas, por debajo de las isostáticas ya se movería, sería un mecanismo, ¿de acuerdo? Entonces sería como un grado de hiperestaticidad negativo. Entonces, para evitar eso lo que hacemos es poner más barras, ¿no? Más restricciones. Ese sería un problema también de estabilidad. Entonces, ese es lo primero que hay que comprobar, porque si el muro se desplaza, vuelca o se hunde, eso es lo primero que hay que comprobar. La estabilidad, o del edificio entero, en este caso del elemento estructural, que es una clasificación, la estabilidad. Segundo, la resistencia. La resistencia está relacionada con, a nivel de cálculo se le llaman estados límites últimos. ¿Vale? Y la rigidez está relacionada con lo que en el cálculo se llama estados límites de servicio. ¿Vale?
que tiene unas designaciones también muy similares, tanto en los eurocódigos como también en el código americano. Y se habla, pues bueno, de los ultimate state, ¿no? Los estados límites últimos y los estados límites de servicio. ¿Qué son los estados límites últimos y qué son los estados límites de servicio? Pues muy fácil. Los estados límites últimos, así como la estabilidad es un concepto que afecta a todo el edificio, ¿no? Como os he dicho antes para una estructura triangulada, o en este caso a esta edificación, en esta pequeña construcción que es este muro, afecta a todo el muro, la resistencia y la rigidez se comprueban para cada elemento estructural. Es decir, la estabilidad se refiere a la edificación entera y la resistencia, que es un ejemplo de estado límite último, y la rigidez, que es un ejemplo de estado límite de servicio, afectan a cada, hay que comprobarlo para cada elemento estructural. ¿Vale? Para cada viga, para cada pilar, para cada zapata o elemento de cimentación aislado, como es en este caso. Vale. Y entonces, ejemplos de estados límites últimos. Por ejemplo, en una viga, por ejemplo, en una viga, ¿no? En un elemento flectado, ¿no? Aquí tenéis un edificio, ¿no? Una edificación con 3 plantas, con diferentes pilares y diferentes vigas. En cada viga y en cada pilar hay que comprobar los estados límites últimos y los estados límites de servicio. La estabilidad se comprobaría para todo el edificio. En este caso, seguro, cuando esto se encastre aquí con unas zapatas o con una losa de cimentación, pues está claro que va a ser muy hiperestático. En estructuras triangulares, cuidado, porque si quitamos algunas barras lo podemos convertir y pueden aparecer movimientos y no ser una estructura, sino un mecanismo. En una edificación de este tipo, en un muro, hay que comprobar la estabilidad al desplazamiento, a hundimiento y a vuelco, porque si no se nos mueve, ¿vale? Ya veis, la estabilidad afecta a toda la estructura y en cambio la resistencia y la rigidez, dicho de una manera más general, los estados límites últimos y los estados límites de servicio se verifican para todos los elementos estructurales. Entonces, por ejemplo, para esta viga habría que comprobar el estado límite último, por ejemplo, de flexión. En la norma española se llama estado límite último frente a solicitaciones normales. ¿Vale? El estado límite último de cortante, no sé cómo se dice en francés, en inglés es shear force. El estado límite último de torsión, ¿vale? Entonces hay que verificar viga a viga y pilar a pilar que no se superan las resistencias de los materiales frente a torsión, frente a flexión, frente a tracción o compresión y frente a situaciones combinadas de ellos, flexión con cortante, flexión, me explico lo que dice, ¿no? Y para eso tenéis las fórmulas de Tecno 1, creo que metálica, Tecno 2 en hormigón. Bien, ¿entendéis entonces lo que son los estados límites últimos? Entonces, hay que meter un determinado diámetro pues para que no se supere la resistencia a cortante, a flexión o torsión. Si el elemento está torsionado. En una estructura plana, por ejemplo, desaparece la torsión. Generalmente las estructuras son en 3 dimensiones y entonces tenemos aquí un diagrama de flexiones, un diagrama de torsiones, un diagrama de axiles, ¿no? Ya sabéis que en 3 dimensiones tenemos 6 diagramas, ¿no? Un axil, 2 cortantes, 2 flectores y un torsor, ¿no? En cambio, en una estructura plana solamente tenemos 3, ¿no? El axil, el cortante y el flector. Solamente tendríamos, por decirlo así, 3 estados límites últimos a comprobar. En una estructura tridimensional, como la que vais a hacer con CIPE conmigo, pues tenemos 6 diagramas y comprobar los correspondientes estados límites últimos y algunos que son combinaciones de ellos, ¿vale? Entonces, con las fórmulas del código estructural, sabríamos qué diámetro tienen que tener estas barras para superar esos estados límites últimos. ¿Pero con eso sería suficiente? No. ¿Por qué? Porque aunque se cumplan los estados límites últimos, es decir, que esta viga no vaya a romper, o por cortante, o por torsión, o por flexión, ya veremos qué aspecto tienen las vigas cuando presentan fisuración que advierte de que está próximo el estado límite último correspondiente, tanto de flexión como de cortante. El cortante es muy característico, ¿no? Porque es una fisura a 45 grados. Cuando veis una fisura a 45 grados arrancando de la fibra inferior por aquí, bueno, puede aparecer también en la zona central, una fisura a 45 grados que se ve desde las dos caras, desde esta y desde la que está detrás, advierte pues, que está
cerca de alcanzar ese estado límite último. Entonces habría que desalojar el edificio y reforzar acortante. ¿De acuerdo? Si los cálculos han sido bien hechos, esa situación no se tendría que producir nunca. Si las cargas que se someten al edificio son las que estaban esperadas en los cálculos, no tiene que producirse nunca, porque además la instrucción, pero bueno, la americana, el ACI, que hace el American Concrete Institute, los eurocódigos, el código estructural español, son súper conservativos, o sea, conservadores, súper conservadores. Con sus coeficientes de seguridad, las cargas están muy mayoradas con respecto a lo que se espera, etcétera, etcétera. Trabajamos además con lo que se llama valores característicos, que ya explicaré lo que son. Entonces, es realmente extraño que se produzca esa situación. Pero la bondad que tiene el hormigón armado es que antes de fallar nos lo va a avisar. Nos lo va a avisar. ¿Y cómo nos lo va a avisar? Con fisuraciones. Con patrones de fisuración. Y además, de la forma que tiene el patrón de fisuración, puedes deducir cuál es el estado límite último que se ve afectado. Bien. Entonces, a lo que voy. Además de eso, además de que no parta la viga y que se cumplan los estados límites últimos, también se tienen que cumplir ya por último los estados límites de servicio. ¿Vale? Los estados límites de servicio. ¿Qué son los estados límites de servicio? Pues bien, ya para finalizar el diseño de la estructura de la edificación, hemos de verificar, pues bueno, como dice, primero, que no se nos mueve la estructura, estabilidad. Segundo, que no rompe los elementos estructurales. ¿Vale? Tercero, que que debido a las deformaciones que aparecen en la estructura, no se ven superadas las condiciones de servicio. Me explico. Pongo un ejemplo, por ejemplo, de estado límite de servicio. Un ejemplo de estado límite de servicio es el estado límite de fisuración. Entonces, ¿qué dice la norma? Pues dice la norma que si sometemos a esos elementos estructurales a las cargas que indica el código técnico de edificación, las fisuras esperadas no deben de superar una determinada abertura, 0,400 milímetros, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué se obliga al cumplimiento de ese estado límite de servicio? Joder, pues porque no es admisible que un edificio de hormigón armado tenga fisuras que sean visibles desde un punto de vista, desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista estético, ¿vale? Porque en las obras de hormigón armado siempre pueden presentar fisuras muchas veces, pero que no son visibles, ¿no? Por eso se limita el tamaño de la fisura. A partir de un determinado valor ya empieza a ser visible, ¿no? Entonces, hay dos razones por las cuales los códigos, los estándares de cálculo, obligan al cumplimiento del estado límite de fisura. Uno es un tema estético, se acota esa abertura por un tema estético para que no sea visible, y dos, es un tema de durabilidad de la estructura. ¿Vale? El tema estético es bastante fácil que lo comprendáis ahora mismo, porque bueno, ya digo, a partir de cierta abertura empieza a ser visible, ¿no? Pero el tema de durabilidad no es tan evidente, porque lo vamos a abordar en el tema correspondiente. Para adelantaros un poco en qué consiste la durabilidad, todas las barras de ese, por ejemplo, zapata de ese muro, las del fuste del propio muro, el armado que tenga, por ejemplo, estos elementos de forjado, la viga de aquel, todas las barras están a una mínima distancia con respecto a la atmósfera, a una mínima distancia con respecto al paramento más próximo, ¿no? Que pueden ser 2,5 centímetros, 3 centímetros, ¿vale? Más o menos, ¿no? En función de cuáles sean el ambiente expositivo, ¿no? No es lo mismo una viga que está aquí dentro del edificio a una viga, por ejemplo, que estuviese sumergida en el mar, que está mucho más expuesta a cloruros, etc. Pues ahí el recubrimiento es la distancia de esa barra a la atmósfera, a la pared exterior, al paramento exterior. Entonces, el recubrimiento se hace más grande si la exposición química es más agresiva. ¿Qué valores se dan en la práctica? 2,5 centímetros, 3, 3,5, 4. ¿Vale? Y las propias normas nos dicen, en función de cuál va a ser, dónde va a estar colocado ese elemento estructural, cuál es el espesor de recubrimiento a utilizar para ese ambiente expositivo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, claro, si aparece una fisura, ya la barra no la tengo a la distancia que yo había considerado inicialmente de la atmósfera, sino que está más cerquita, ¿no? Pues por eso se limita la abertura. ¿Vale? ¿Y por qué afecta su durabilidad? Porque el hormigón armado, como todo material, tiene su límite, ¿no? ¿Y dónde está el límite del hormigón armado? El límite del hormigón armado lo fija un proceso que se llama carbonatación. Ya voy a hablar más adelante de ello.
Ya voy a hablar más adelante de ello. Pero la idea es que hay un proceso que genera el aire, que no puede desaparecer, lógicamente, que va avanzando desde el exterior hacia adentro de esa viga, imaginaos que esta es la sección de la viga, va avanzando hacia adentro, y que en el momento que alcanza la barra, esa barra ya puede empezar a ser corroída. Y claro, si la barra se corroe, significa que en vez de tener esta sección, que es para la cual he hecho el cálculo del estado límite último y del servicio correspondiente, ahora tiene menos sección, entonces no me puedo fiar, ¿entendéis? Entonces, ahí está el límite del hormigón armado, en la carbonatación. Pero bueno, yo eso lo voy a explicar con más detenimiento. ¿Se entiende más o menos? Estabilidad, estado límites últimos, estado límites del servicio. Vale. Bien, dicho eso, que lo vamos a desarrollar más en los diferentes temas, en este primer tema bueno, vamos a ver qué diferentes tipos de edificaciones se pueden construir, ¿vale? Claro, aquí he dibujado por ejemplo un simple muro y alguna edificio como he puesto aquí, que es un pórtico, ¿vale? Que es el tipo de estructura utilizada en edificación, sobre todo son pórticos, ¿no? Pórticos espaciales, etc. y tal. Pero en general, la estructura puede ser o bien lineal, o bien superficial, o bien tridimensional, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo para tres tipos de estructuras qué opciones tenemos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar. Entonces, el primer tipo de estructuras son las estructuras lineales, y dentro de ellas tenemos trianguladas, porticadas, en arcos, en cables, etc. ¿no? Es decir, una estructura es lineal si sus elementos estructurales, ¿qué son los elementos estructurales? Las vigas, los pilares, los muros, la zapata. Cuando yo en clase digo elemento estructural, me estoy refiriendo a todos ellos, son los elementos estructurales, ¿de acuerdo? Los elementos que configuran la estructura, ¿no? Pues una estructura lineal, si sus elementos estructurales son lineales. ¿Qué es un elemento estructural lineal? Joder, una viga, un pilar, es decir, un elemento en el cual una de sus dimensiones es muy superior a las otras dos. Pero pregunta, por ejemplo, ¿un muro es un elemento estructural unidimensional o lineal? No, un muro es un elemento bidimensional, porque en el caso del muro lo que se produce es que una de sus dimensiones es mucho menor que las otras dos, ¿vale? Este forjado, bueno, por ejemplo, este forjado que tenemos aquí, bueno, en este caso, como vienen en elementos unidireccionales, un forjado unidireccional, igual no es un buen ejemplo, ¿no? Pero si nosotros tuviésemos, por ejemplo, un forjado tipo losa, que abarcara toda esta habitación, con un determinado canto o espesor, ¿sería un elemento unidimensional o lineal? No, volvería a ser superficial. Un forjado, un muro, una losa de cimentación, son elementos bidimensionales. Vale. Vosotros en teoría de estructuras, ¿qué es lo que aprendéis a cobrar son todo? Elementos unidimensionales. Teoría de estructura final es teoría de vigas. Lo bueno es que con la teoría de vigas se puede salir al paso incluso al cálculo de elementos bidimensionales, aceptando unas aproximaciones, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente aquí, en cualquier escuela universitaria de construcción del mundo se trabaja y se trilla mucho el tema de la teoría de vigas, ¿vale? Bien. Vale, entonces, vamos a ver ahora qué opciones tenemos, ¿no? Por ejemplo, esto es una estructura lineal porque sus elementos estructurales son unidimensionales, ¿lo veis? Que serían estos perfiles metálicos de aquí, ¿vale? Y este tipo de estructura lineal se le llama estructura triangulada, ¿vale? La particularidad que tienen las estructuras trianguladas, esto por ejemplo está formando parte de la cubierta de un edificio, ¿lo veis? Este sería el tejado, ¿vale? La particularidad que tiene, esto se utiliza mucho en naves industriales, la particularidad que tiene una estructura lineal triangular es que las uniones entre esas barras, elementos unidimensionales o lineales, está articulada, ¿vale? Está articulada. Es decir, el modelo estructural de esa estructura ahí sería algo así. ¿Vale? Las barras están articuladas entre ellas. Claro, cuando uno está en segundo de grado y te hablan de una articulación, te dibujan esto así, ¿verdad? Claro, yo, cuando hable de una articulación, no lo voy a dibujar. Esto ¿cómo se construye? Así. Porque yo hablo sobre la construcción, ¿entendéis lo que quiero decir? ¿Sí? Cuando estás en el cálculo y en el modelo,
cuando lo hagamos con el ordenador, diremos, está articulada esta unión, ¿vale? Cuando estás calculando, haces un circulito y ya está. Pero claro, ¿eso cómo se materializa? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo se construye de esta manera? Si quisieras que esto fuese un empotramiento en vez de una articulación, entonces tendrías que fijar con muchos más pernos, con muchos más elementos, mucha más soldadura, etcétera, etcétera, para garantizar que eso no tiene libertad, ese grado de libertad, que no tiene ese giro. ¿Entendéis lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que, simplificando, cuando uno ve un elemento articulado, o cuando uno ve, pues yo qué sé, un elemento así, empotrado, esto es lenguaje de cálculo, ¿vale? Este es el modelo estructural. Pero esto luego, oye, ¿cómo está ejecutado? ¿Cómo está hecho? Eso es lo que vemos en esta asignatura. ¿Cómo tiene que ser ejecutado esto para que sea un empotramiento? ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, aquí, estos son articulaciones. Ya veis, no es un pasador que coges y le echas aceite para engrasarlo, ¿entendéis lo que quiero decir? Lo que pasa es que, como no es una unión muy rígida, pues se considera, a efectos de cálculo, una articulación. Cuanto más rígida sea la unión, la consideramos más empotramiento. Entonces ya desaparecería esto, estaría perfectamente bien, no admitiría giro. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero ese tipo de estructuras ejecutadas aquí, así, son articuladas. Y son las más fáciles de calcular, porque en una estructura articulada, en la cual las cargas solamente están aplicadas en sus nudos, su cálculo es muy sencillo. Si lo hacéis en teoría de estructuras a través del método de las barras, ¿no? Y de los nudos, ¿recordáis eso? Y calculáis, al final, cada barra, en una estructura de este tipo, cada barra solamente puede estar afectada de tracción o de compresión. Pero porque se está cumpliendo que todas las barras están articuladas entre sí, y porque se está cumpliendo que todas las cargas están aplicadas en los nodos solamente. ¿Por qué se quedan las cargas? Bueno, hostias, pero bueno, vamos a ver. La carga, por ejemplo, superior de viento, aquí, en la falda esta de aquí, es una carga distribuida superficialmente, que a este elemento le afecta distribuido longitudinalmente. Dice, no se está cumpliendo, ya, pero mirad, ¿veis este elemento de aquí? 1, 2, 3, 4. Se llama cerchas. Cerchas. Se llaman, entrada que nos queda, correas. Se llaman correas. Y hacen que cuando tú colocas aquí el tejado, esa carga distribuida de viento se transfiere puntualmente a los nodos. Entonces sí se cumple la hipótesis de que es una estructura cuyas barras están articuladas y que las cargas solamente están aplicadas en los nodos. ¿Me explico? A pesar que la carga que provoca esto, es una carga distribuida superficialmente, por ejemplo el viento, a través de las correas se transmite directamente a los nudos y se convierte en una estructura triangular. Entonces, para ser una estructura triangular, las barras tienen que estar unidas mediante articulaciones y las cargas aplicadas exclusivamente en los nodos en esas uniones. ¿De acuerdo? Lo cual simplifica mucho el cálculo, lo podéis resolver pues, por el método de Cremona o por el método de las barras y de los nudos, y sabéis para cada barra cuál es su tracción o compresión. ¿Vale? Ahí veis, por ejemplo, este elemento de aquí se llama cartela. Y veis ahí un perfil metálico que lleva con otros dos y es una unión articulada. ¿De acuerdo? Bien, otro tipo de estructuras que se utilizan, por ejemplo, mucho en naves industriales son las estructuras formadas a base de pórtico, ¿no? También se llaman trapeciales. Entonces, en este caso es un pórtico transversal y está ejecutado a base de pórticos metálicos. ¿Veis? Aquí están las correas que os he dicho antes, ¿de acuerdo? Las que unen la estructura a la cubierta. ¿Vale? Entonces, dicho esto, ¿esto se podría considerar una estructura triangular? No. ¿Por qué razón? Voy a quitar un poco de estrés o de tensión. El objetivo de las preguntas no es medir vuestro conocimiento, es encontrar una respuesta a mis preguntas de tal manera que la clase se hace mucho más amable, ¿no? Entonces, que nadie se sienta tenso, o sea, que intente hablar con comodidad, que si falla no va a pasar absolutamente nada. Es mucho mejor participar y fallar que no hacer absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces, dicho todo eso,
repito la pregunta, que se puede responder con lo que ya he explicado, no podía ser de otra manera, que a ver si esto se puede considerar una estructura triangular. Bueno, no, porque es porticada ya, pero ¿por qué razón, por ejemplo, no cumple las condiciones para ser triangular? Prefiero preguntarlo así para no decir tú. ¿Vale? No te estoy preguntando, pero lo abro así porque es más incómodo que te digan, ¿no? Venga, no hay ninguna valiente. ¿A punto? Venga, va. Te lo he escrito aquí porque te veo que eres un tío, que es un jefe de obra con narices, ¿eh? Mira, te voy a echar una mano. ¿Cuáles son las condiciones que hemos exigido para que nos hablando? Es que articulada, ¿Has vuelto a hablar con el mismo tono? es que articulada, Vale. Bien, esta articulada es una de las condiciones. ¿Y cuál es la otra? Que está dibujando la pizarra. ¿Qué más hay? Aparte de lo que es la estructura, ¿qué hay dibujado? Hay unos flechitos, ¿no? ¿Y qué he dicho yo sobre eso? Que las cargas estén aplicadas en los ejes. Esto Sí. en los ejes, bueno, son los nodos, ¿no? Sí, vale. Los nodos están aplicados en los nodos, no a lo largo de Vale. porque si no, ya no sería una estructura articulada, ya no la podrías calcular con el método nudos y barras. Eso es lo que os comentaba el año pasado, ¿no? Bien. ¿Hay algunas de esas condiciones que no se cumplen allí? Sí. ¿Y cuáles? Pues la que me acabas de decir, la de las simplifica cargas las vistas. ¿No? Eso es, porque ahora en la cubierta Todas las dejadas transfieren, está puesta. sí, y se está transfiriendo la carga Sí. a través de estas cerchas, es decir, aquí una carga, otra, hay una carga distribuida, cosa que aquí no pasaba, porque las cerchas estaban colocadas justo en los nodos, ¿lo ves? ¿Se entiende? Entonces, esta sería una estructura orbital. Vale. Bien. Otro tipo de estructura lineal, los arcos. Mirad, este verano he estado en Zaragoza y plan turismo, ¿eh? Y pasamos con el coche por un puente tipo arco que, según nos dijo, primero pasamos con el autobús turístico y luego ya pasamos con el coche. Y nos dijo la del autobús turístico que era el puente tipo arco suspendido, porque está suspendido por unos cables, en hormigón armado más largo del mundo. Se lo hablo. Eso no significa que es el arco más largo del mundo de apoyo a apoyo, que está en China, pero arco de hormigón armado suspendido está en Zaragoza. ¿Vale? ¿Qué particularidad tienen los arcos? Pues los arcos, la particularidad que tienen es que son capaces de salvar grandes luces, ¿veis? Sin ningún apoyo intermedio, para que puedan pasar buques o navegaciones de gran calado. ¿Qué desventaja tienen? Que las reacciones en los dos extremos son muy fuertes. Necesitas tener un terreno muy resistente en ambos lados, cosa que no siempre sucede. Por ejemplo, nosotros aquí, debajo del terreno, tenemos una roca muy floja, es una margocaliza. Afortunadamente, porque la ejecución de Metro Bilbao, la excavación, avanzaba 4 metros al día a la rozadora, porque la roca era muy suave. Para ejecutar eso es una buena noticia, pero para descansar un puente tipo arco no lo es tanto, y el arco tiene que ser de menor luz. ¿Dónde estuvo durante muchos años el puente de arco más largo del mundo? En Portugal. Que hay varios puentes de tipo arco, muy bonitos además, los portos, etc. ¿Por qué en Portugal? Porque en Portugal la geología en el oeste de la península ibérica es un suelo granítico, que es una roca muy dura.
Entonces, por esas razones, por lo caprichosa que ha sido la geología de dotar a los vecinos portugueses de un suelo de ese tipo, pues para eso es bondadoso, ¿no? Si tuviesen que hacer luego una obra de excavación, pues para ahí se les desgastarían más las picas, ¿entendéis lo que quiero decir? Entonces, bueno, es lineal porque el arco es una línea, no recta, pero es una línea, ¿vale? Por eso se llama estructura lineal, ¿de acuerdo? Y esto se le llama el tablero. Un poco más adelante ya presentaremos los diferentes elementos abordados desde el punto de vista constructivo, cómo se ejecuta, cuáles son sus elementos, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, luego hay estructuras superficiales en las cuales, pues, ya hay vigas en las dos direcciones, como se puede ver aquí, en un lado y en el otro, ¿de acuerdo? Realmente, una estructura, bueno, y luego las tridimensionales, veis ahí, por ejemplo, esa estructura, la gran cantidad de barras, esta estructura es muy hiperestática, muy hiperestática. Y su cálculo ya no se hace manual, como hacéis vosotros, mediante el método de barras, se hace mediante un programa de ordenador, que hace lo mismo que haces tú, pero en vez de para 5 barras, para 3.000. Vale. Una presa, por ejemplo, cuando tiene forma curva, también es una estructura tridimensional. Hay, en cambio, presas que son como los muros, ¿vale? Entonces trabajan en tensión plana y no se consideran tridimensionales, pero si tiene forma curva, entonces es tridimensional, es más compleja en su cálculo. Bueno, esfuerzos y deformabilidad. Estados límite último, estados límite de servicio, ¿recordáis? Ejemplo de estado límite último: flexión, constante, torsión. ¿Sabes todos los estados límite de servicio? Os he puesto uno. ¿Cuál? A ver, ¿qué ejemplo de estado límite de servicio hemos puesto en la clase? Fisuración, muy bien. Os voy a decir otro. Por ejemplo, el estado límite de servicio de vibración. ¿Vale? Puede que la estructura no vaya a fallar, pero no admitimos que esté construida de tal manera que si ponemos a funcionar los motores de las máquinas o los gimnasios, por ejemplo, polideportivos, la estructura esté vibrando, porque afecta al servicio, ¿entendéis? No rompe, pero afecta al servicio. Entonces hay que controlar que esas vibraciones estén suficientemente amortiguadas por la... ¿Cómo se amortigua? Metiendo más masa, metiendo más hormigón. Estado límite último, estado límite de servicio, de figuración, de vibración. Otro, de flecha, de deformación. Claro, dices, oye, muy bien, esa viga soporta los estados límites últimos de flexión. Por ejemplo, supongamos una viga biapoyada, vale, bien. Está armada para que soporte el estado límite último de flexión, ya. Pero si a pesar de cumplir en resistencia, es decir, que no supera el estado límite último de flexión, presenta una flecha apreciable, joder, pues puede ser no admisible para la utilidad del servicio de ese edificio, ¿no? Esté combado el suelo, etc. ¿Veis lo que quiero decir? Entonces, por eso se deben de garantizar los estados límites últimos y los estados límites del servicio. Yo a veces en algunos trabajos de fin de grado vuestros, estoy en el tribunal, aparece calculada generalmente con un programa pues, tipo CIPE, porque es el que tenemos aquí, y ves en los dedos planos, ves los cálculos y tal, y dices, hostia, ¿dónde están los estados límites de servicio? No le pencamos, Tampoco tuvo la máxima calificación. Por lo menos están los estados límites últimos, porque si no es que la edificación corre peligro, ¿no? Pero también hay que incluir los estados límites de servicio. Y que no hay que hacer mucho más que manejar el programa, porque no hay que calcularlos a mano como hacéis en Tecno 2. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bien. Bueno, y dentro de estas, bueno, ahora veis... ahora veis aquí aspectos que afectan a toda la estructura, ¿no? Bien, la estructura, cuantos más elementos estructurales metas, más barras metas y tal, la haces más hiperestática. Entonces, el hecho de ser hiperestático, o ser más hiperestático o menos hiperestático, no es bueno ni malo en sí, sino que tiene sus consecuencias. Me explico. Por ejemplo, para cubrir, por ejemplo, esta luz con dos apoyos intermedios, puedo hacer una única viga, una sola viga de lado a lado, y tengo lo que llamamos en construcción, ya voy a decir también nuevos términos como estoy diciendo en la estructura, una viga, a esto se le llama viga continua. Importante, vamos a hablar mucho de viga continua. Pero yo podría hacer esta estructura con 3 vigas simples biapoyadas, 1, 2 y 3, partiendo aquí y partiendo aquí.
y respondería a la misma necesidad, ¿no? Pero en un caso con una viga continua y por otro lado con 3 vigas simples. Mi pregunta es, ¿cuáles son las ventajas de que sea una viga continua? O las desventajas, me da igual. Que la continua reparte mejor la carga. De acuerdo. ¿Puedes hilar o desarrollar un poco más la respuesta para que los compañeros le den un poco sentido? Tiene razón. Pero ¿qué significa exactamente eso? Que todos los puntos de apoyo reciben la misma carga, en cambio si se articula por recibir diferentes. Bien, lo voy a expresar de otra manera. Mirad. Estoy de acuerdo con lo que dices. Reparten mejor la carga. ¿Vale? Reparten mejor la carga. Mirad, por ejemplo, esta es una viga continua de 2 vanos. Vano se llama a cada uno de las luces, ¿vale? Un apoyo intermedio. Si lo hubiésemos hecho, voy a dar la luz porque yo creo que no sé. Si lo hubiésemos hecho con 2 vigas así y apoyadas, voy a hacer una separación un poco exagerada, para que se vea, para no colgarlo todo encima, ¿no? Pero en realidad están en la misma posición. Puede ser, en la práctica, si tienes aquí el apoyo, una viga llega aquí y la otra llega aquí. ¿Me explico lo que quiero decir? Aquí está partida, entonces aquí hay una viga y otra viga, ¿vale? Explico lo que quiero decir, ¿no? Pero yo en el modelo lo voy a separar un poco, ¿vale? Para que se vea que no es una viga continua. ¿Me explico lo que quiero decir, no? Bien, entonces aquí tendríamos un apoyo, aquí tenemos un apoyo deslizante, aquí un apoyo deslizante. Vale. O lo podría hacer todo con una viga continua, es decir, un apoyo aquí, este apoyo deslizante, este apoyo deslizante. Vale. Viga continua o dos vigas, para responder a la misma necesidad estructural, es la misma construcción. Y se reparte mejor las cargas. Si yo aplico, claro, tenemos que estar, para comparar dos cosas, las he de comparar en igualdad de condiciones, porque si no la comparación no es justa, ¿no? Tiene que ser la misma geometría, es decir, las mismas luces. Claro, si le das más luz a esta, joder, estás penalizándola, ¿no? Con las mismas luces, con las mismas condiciones de contorno, boundary condition, ¿no? Articulada y deslizante aquí, porque claro, si ahora pones aquí un empotramiento, ya no estás comparando en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, con las mismas condiciones con contorno, con las mismas geometría, con el mismo canto, con el mismo espesor de la viga, claro. Si es de hormigón armado, con la misma armadura. Con la misma armadura. Con la misma sección transversal, con la misma luz. Idéntica. Lo que pasa es que esta está aquí separada en el medio, apoyando. En realidad, no apoyan directamente sobre la... Si esto estuviese aquí debajo, no apoya directamente sobre el elemento que está abajo, sino se coloca entre medio siempre, no sé si os habéis fijado, un elemento que se llama apoyo, que suele ser de neopreno, de goma, de color oscuro. La próxima vez que paséis por debajo de un paso inferior, mirad cómo la viga del puente se apoya sobre el estribo lateral. ¿Sí? ¿Veis ahí ese elemento de apoyo? Bueno, quiero decir, no se contacta directamente un elemento con otro, ¿eh? Pero bueno, esto sería esto de aquí, ¿vale? En cambio, si la viga va así, entonces sería una viga continua. Esto es detalle constructivo, construcción y obras. Esto es teoría de estructuras, ¿vale? Bien, entonces lo que quiero decir es que si la viga tiene sección rectangular, lógicamente el canto de esta y el canto de esta pues tienen que ser iguales, ¿vale? Entonces, si se cumple que son iguales en luz, en el mismo material, etcétera, etcétera, y le metemos la misma carga, la misma carga, claro, la misma carga, si le metes una más y otra menos, aparecerían mayores deformaciones, aparecerían mayores flechas en las vigas biapoyadas que
en la viga continua, reparte mejor las cargas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al tener aquí este apoyo intermedio, el diagrama, ya veis que el diagrama de momentos flectores cambia de signo en el apoyo intermedio, como es típico en las vigas continuas o en los forjados continuos, y eso hace que la flexión no sea tan grande y por lo tanto que las flechas aquí son más pequeñitas, estas aquí, ¿se entiende? Entonces, si cogéis un abaco o un prontuario en el cual te aparecen los diagramas de flectores, por ejemplo de vigas de este tipo, lo ves rápidamente, mires el valor de flecha de este tipo, digo porque no tengáis que resolver esta hiperestaticidad de cada uno y tenéis que hacerlo. Hay abacos que directamente te dan los valores de flecha para esta situación de aquí. Veréis que aquí son más pequeñitos que estos de aquí. Pero de manera intuitiva, sin necesidad de resolverlo, o de mirar un abaco, al exigirle aquí el cambio de momento, ¿vale? Pues claro, aquí la flecta hacia aquí, pero luego tiene que subir, ¿no? Para avanzar. Al exigirse ese cambio de momento, la flecha se ve limitada y reparte mejor las cargas. Es decir, que en este caso, respondiendo a la pregunta que os he dicho, una ventaja de la estructura hiperestática es que, pues bueno, en este caso las deformaciones son más pequeñas, ¿no? Bien. Entonces, la viga continua, las deformaciones son más pequeñas. Pero, por ejemplo, con respecto por ejemplo, a si se producen, imaginaos que se producen movimientos en el terreno, ¿qué es mejor? ¿Que la estructura sea hiperestática o isostática? ¿Qué es mejor? ¿Una viga continua o una viga biapoyada? Cuanto más articulado esté, cuanto menos hiperestático sea, si el terreno presenta movimientos es mejor. De hecho, las construcciones ancestrales, estoy hablando desde romanos, en América, los mayas, etcétera, etcétera, en situaciones en las cuales se pudiesen producir movimientos sísmicos, porque, fijaos, la historia ha sido caprichosa y ha querido que grandes civilizaciones se hayan desarrollado en zonas sísmicas, por ejemplo, Roma, ¿no? Y sus construcciones albergan elementos que se pueden mover unos elementos frente a otros, precisamente para dotarle de mayor isostaticidad, para que no sea tan hiperestática. ¿Entendéis lo que quiero decir? Vale. Entonces, luego, en cuanto al cálculo, ¿cuál es más fácil? Cuanto más isostática sea, ¿no? Cuanto más hiperestática, mayor es el nivel de hiperesticidad y más complejo es el cálculo. Si lo haces a la mano, lo notas, como hacéis, por ejemplo, con Estíbal y con los pórticos. Si lo haces con el ordenador, lo que hace es que el tiempo de procesado sea algo mayor. Ya veréis lo que tarda en calcular un edificio cuando estéis en las prácticas de ordenador, el tiempo que tarda en realizar todo el cálculo de todos los estados límites últimos y todos los estados límites de servicio. Menos de un minuto. Para el edificio que hacemos, claro, si lo empiezas a complejar, pues bueno. Bien. Bueno, ahí se ve un ejemplo de una edificación que tiene elementos metálicos, elementos tipo pórtico, elementos también triangulares que tienen un poco de cada. Corresponde pues, al graderío de un campo. Bien, esta transparencia sí es interesante también porque en ella se ve el rango de utilidad de cada uno de los materiales. En la presentación nos había dicho que los materiales estructurales por excelencia son el acero, estructura metálica, y el hormigón armado. Bien, si os fijáis, aquí aparte del acero y el hormigón armado aparecen otros elementos, ¿no? Otros materiales que pueden ser. Por una parte está el aluminio. Tanto el acero como el aluminio hablaríamos de estructura metálica y los detalles constructivos son muy similares. Pero en realidad se suele imponer casi siempre el acero, porque como veis aquí es generalmente pues, mucho más bondadoso frente a diferentes criterios que el aluminio. ¿Vale? El aluminio lo que tiene es una mayor resistencia específica, es decir, resistencia por unidad de peso. ¿Vale? Para la misma cantidad de acero tenemos menos resistencia que para la misma cantidad o masa de aluminio. Eso es el concepto de resistencia específica. ¿Vale? Entonces, ¿en qué circunstancias viene muy bien la estructura metálica? Sobre todo, por ejemplo, si tienes que cubrir grandes luces, generar un espacio diáfano, es decir, sin apoyos intermedios, diáfano. Entonces, ¿eso dónde es interesante? Por ejemplo, los edificios industriales, para luego permitir
joder, moverte, tener más flexibilidad en el reparto de las cosas que vayas a hacer ahí dentro, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que un alumno que no me haya escuchado en la clase o que no tenga experiencia profesional para saberlo, te mete una viga de hormigón armado de 40 metros de luz y es una auténtica barbaridad. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero ya porque lo que he comentado el primer día de clase en construcción y obras, ese primer día ya no estaba. ¿Entendéis lo que quiero decir? Mirad, el otro día vi, estaba viendo un documental en el cual se estaban abordando pues diferentes obras civiles en España pues en los últimos 100 años, ¿no? Y bueno, aparecen por ejemplo muchas obras de centrales nucleares, que son obras de hormigón brutales. Y en este caso, el capítulo de la semana pasada, o el último que he visto yo, hablaba sobre un puente que está muy cercano a nosotros, que está en Eibar, el puente de la autopista AP8, ¿vale? Que pasas por encima de la ciudad de Eibar. Cuando vas de aquí a San Sebastián, ¡brum!, pasas por él. Vale, bien. Bueno, pues ese puente fue un desafío mundial porque, como pasa por encima de la ciudad, había que salvar gran distancia entre sus dos extremos. ¿Vale? Y era un puente que se hizo, no era puente tipo arco, era puente a través de una viga apoyada en dos extremos, ¿no? ¿Cuál era el desafío? Pues que había que salvar una luz por la exigencia que tenían los edificios que estaban por allí, que de hecho si estás en el edificio, ahí en día de hoy que está construido y ves ahí una pila tremenda, ¿no? Había que salvar en torno a 80 metros. Entonces, el ingeniero que hizo ese proyecto se le ocurrió una cosa, que fue, bueno, en vez de ser las pilas verticales, imaginaos, ¿no? Este es el valle a salvar, y había que salvar de aquí a aquí, como te he dicho, 80 metros, ¿no? Es una distancia a todas luces excesiva para salvarla con elementos, incluso con acero también, ¿no? Pero claro, iban a hacer con hormigón armado. ¿Y qué hicieron? Pues lo que hicieron fueron, en vez de hacer pilas verticales, hicieron dos pilas así, en forma de V, para reducir la luz, llegar a unos 60 metros y entrar en el rango de aplicación del hormigón no armado, sino el pretensado. Entonces, en ese puente, cuando paséis por ahí, os acordéis de mí, el desafío fue hacer un puente que salvaba una luz excesiva para el hormigón armado. Entonces, primero se redujo la luz, no sé si me he explicado, dos pilas así, con su cimentación aquí, dos pilas. Esto se le llama tablero, dos pilas, para reducir la luz a una mínimo admisible para meter no hormigón armado, que no puedes salvar 60 metros con hormigón armado convencional, ¿no? Hormigón pretensado. ¿Y qué es hormigón pretensado? Pues es un hormigón en el cual su armadura, antes de ser hormigonado, su armadura se tensa. Entonces, la armadura tú la tensas, luego hormigonas y luego sueltas. Una vez que ha endurecido, sueltas. Ya os explicaré el tema correspondiente en qué consiste la práctica de hacer hormigón pretensado o postesado. Se utiliza mucho en viaductos, ¿vale? La idea es que al tensar antes de hormigonar, cuando hormigona y endurece, sueltas, dejas precomprimido al hormigón. Porque es que el hormigón, el problema que tiene es que no puede absorber tracciones, tiene muy poca resistencia a tracción. Pues por eso se pretensa, ¿vale? De hecho, cuando tú armas un elemento, viene una zapata o viene una viga, las barras de acero sobre todo están destinadas a absorber esas tracciones, están colocadas en las zonas de tracción. Una viga, por ejemplo, a flexión positiva, a momento positivo, la armadura fundamental es la de la fibra inferior, ¿vale? Que es la zona de tracción, ¿no? También se coloca arriba para cerrar la jaula, ¿vale? Porque desde un punto de vista constructivo para poder ejecutarlo. Pero la armadura que absorbe las fuerzas es la fibra inferior, ¿vale? Pero para que el núcleo de hormigón no se vea afectado por excesivas tracciones, también puedo colocar cables que son armadura activa, no pasiva, es decir, que ha sido tensada antes de ser hormigonada. Cuando se endurece, suelta y no lo dejas caer comprimido, de tal manera que cuando las cargas en servicio de tracción le afecten, todavía no va a aparecer tracción hasta que adquiera un determinado valor porque inicialmente está precomprimida. En eso consiste el elemento pretensado. ¿Entendéis? Entonces, por eso se pueden incrementar algo las luces. Bueno, y pues bueno, ya veis, frente a temas, en cambio, frente a temas químicos, posibles agresiones químicas,
la atmósfera en sí también es un ataque químico, ¿no? O altas temperaturas. Aquí es mejor el hormigón que el acero, porque la armadura está protegida por la masa de hormigón, en cambio el acero está directamente visto. ¿Entendéis? Y bueno, en este tabla, pues bueno, podéis ver el rango de utilización de cada uno de los tipos de materiales estructurales. ¿De acuerdo? Bueno, claro, que ahí. ¿Alguna vez lo pregunto en los exámenes de tipo test? Ya que si no os interesa la realidad de la construcción, por lo menos sí la realidad del examen. La génesis del sistema siguiente. Bueno, esto es un poco filosofía, que, por ejemplo, la podríamos abordar aquí cuando este ingeniero abordó la ejecución de este viaducto. Mirad, el viaducto bueno, la autopista 8, quiero recordar que es de los años 70, aproximadamente 1970 por ahí, ¿no? Entonces estamos hablando de casi 60 años, ¿no? 54, ¿no? 54. Pues entonces aquí, cuando abordó este hombre este tema, cuando se decidió génesis del sistema estructural, dijo, hostia, pues en vez de una pila única, si lo quiero hacer en hormigón, 2 pilas inclinadas, pero como las armo, reduzco la luz, meto hormigón pretensado, ¿veis? Ahí lo he ido concibiendo. Esa es la parte de ingeniería, ¿no? En la cual has tomado decisiones. Luego cuando te pones a calcular armadura, no es mucha ingeniería, es cálculo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es aplicar las fórmulas del código correspondiente, el francés, el español, el eurocódigo, el ACI americano. Yo solo conozco los códigos del mundo occidental, la verdad. Supongo que también los chinos y los rusos tendrán el suyo. Pero bueno, lo que quiero decir es que cuando uno ya se pone a calcular las armaduras de las vigas o de los pilares, ya es aplicar las fórmulas. Ahí ya hay poca creatividad, ¿no? Pero en esa fase inicial sí, ¿no? Aunque haya poca creatividad, hay que hacerlo y hay que tener el conocimiento de ello, lógicamente. Por eso vemos las correspondientes asignaturas, ¿no? Bueno. Yo creo que ya hoy hemos metido suficiente examen. Sabéis que una vez que empiezo a hablar no hay quien me pare. Intento que vosotros colaboréis con vuestra